Los dones del Espíritu Santo. Hemos orado por eso, porque el Señor nos dé dones. ¿Sí? Sí, oramos por eso. Es importante. Pablo dijo que oremos por los dones. Porque los dones son buenos ¿para qué? Para edificar la iglesia. Hoy hemos estado poniendo atención. Muy bien, esa es la actitud. Vamos a orar. Hoy vamos a hablar acerca del don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. ¿Amén? ¿Todos atentos? Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos porque podemos estar aquí contigo, porque tú estás aquí. Espíritu Santo, pedimos que seas tú y el maestro, el pastor de cada corazón, que tú seas quien enseñe, que no sea lo que yo piense, lo que yo crea, sino sea tu verdad. Señor, hoy resonando en los corazones de este pueblo, en mi corazón, por favor, Espíritu de Dios, ayúdanos para que nuestros corazones sean esos corazones entendidos, que oyen, que comprenden, que entienden tu palabra, pero que también la atesoran en los corazones. Espíritu Santo, muévete con libertad en este lugar. Te necesitamos. Yo te necesito, Espíritu de Dios. Permíteme a mí hacerlo bien. Que tú seas exaltado con todo lo que hacemos. Que tú seas exaltado en este lugar. Que tú te sientas agradado con esta asamblea. Te lo pedimos. Quita todo lo que no es tuyo. Disipa toda tiniebla. Todo aquello que quiera traer preocupación, distracción, sea quitado en medio nuestro. Todo argumento que quiera levantarse contra el conocimiento de Dios, hoy lo derribo en el nombre de Jesús. Y Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Ayúdanos a aprovechar este tiempo, Señor, en ti. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Vamos a hablar acerca del don de lenguas. Yo quiero que usted vaya, por favor, al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14. Y vamos a estudiar un poco acerca de este capítulo. El don de lenguas, a diferencia de todos los dones que nos muestra la Biblia, Pablo a este don le dedica todo un capítulo, a diferencia de todos los dones en los cuales, si al caso, nombra una frase o tan solo un versículo. 40 versículos. De restos de todos los dones, apenas menciona alguna frase y ya. Pero Pablo se esmera porque acerca del don de lenguas y acerca del don de interpretación de lenguas, le dedica toda una carta al don de lenguas. Resulta que Pablo, ¿por qué debe hacerlo? Porque el don fue en la época de la iglesia malentendido y mal usado. Entonces por eso Pablo dedica un capítulo completo a hablar del don de lenguas. Este don hoy en día sigue siendo uno de los que más da que hablar. También, al igual que en la época de la iglesia de Corinto, hoy en día también, ¿cierto? Se hablan lenguas, no se hablan lenguas, ¿cómo se debe hablar en lenguas? Pero ¿será que si yo hablo en lenguas soy del Señor? O si no hablo lenguas no soy del Señor. Y créanme que para mí este estudio fue muy edificante, espero que para usted lo sea. Vamos a leer el capítulo 14. Dice el versículo 1, lo tenemos todos, ¿cierto? Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Cierto? ¿Qué está diciendo Pablo? Que sigamos
el amor y que procuremos los dones espirituales. Es decir, iglesia, nosotros debemos procurar, orar, operar por los dones o en los dones del Espíritu. Porque si no, obramos en nuestras propias fuerzas. Y los dones del Espíritu, nosotros debemos entenderlos como un poder sobrenatural. A veces, y aún más en este siglo, queremos razonar todo, materializarlo todo y como que nosotros somos los que le ayudamos a Dios. Venga, yo con este don le ayudo a Dios. No, mis hermanos, es el poder de Dios en nosotros. Nosotros tan solo somos instrumentos en sus manos para que ese poder sobrenatural repose sobre nosotros y fluya en medio de la iglesia. Entonces, por eso Pablo dice a la iglesia que procuren los dones espirituales, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mis hermanos, aquí lo primero que debemos entender de don de lenguas es que el que habla en lenguas es sencillo. ¿Qué dice? No entiende, ¿cierto? Entonces dice, el que habla en lenguas no habla primero a los hombres. Entonces lo primero es que no habla a los hombres. ¿A quién está hablándole? A Dios. A Dios. Y mire lo segundo que dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos en lenguas, ¿qué pasa? Sencillo. Pues nadie lo va a entender. ¿Quién es el único que va a entender lo que estamos hablando? Dios. El hablar en lenguas es un don muy especial que nos acerca al Señor. Y yo estaba leyendo este libro que es muy bueno, se llama Los dones del Espíritu Santo, y él decía algo, yo quiero leérselos aquí en un momento. Él dice, jamás ha llorado al pensar lo incapaces que son sus palabras para expresar la emoción en presencia de aquel a quien ama su alma. Muchas veces nuestro silencio, nuestro llanto u otras lenguas pueden darle expresión a un espíritu regocijado o asombrado ante la presencia del Señor. Mis hermanos, el don de lenguas es un don maravilloso. Es un don hermoso si lo usamos correctamente. Porque muchas veces lo que no podemos nosotros expresar en nuestras propias palabras es el Espíritu Santo quien coloca esas palabras en nuestros labios. ¿Y son para quién? Son para el Señor. Algunos, dice el autor, que sin tener en cuenta la escritura anterior indican que en el día de Pentecostés los que fueron llenos del Espíritu Santo estaban predicando el Evangelio a los extranjeros en las lenguas que les fueron concedidas con tal propósito. Pero la palabra es clara cuando dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. ¿Qué estaban haciendo los discípulos el día de Pentecostés? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ellos reciben el Espíritu Santo y que hablan nuevas lenguas. Y cuando ellos están hablando nuevas lenguas, dice que hay personas que los estaban escuchando. Hay algunas personas que dicen que es que Pablo estaba predicó, porque en ese momento Pedro, gracias mi amor. Pedro predicó su primer sermón, pero él lo hizo en el arameo. Él no predicó en distintos idiomas. Lo que pasa es que dice que las personas escuchaban que ellos, todos los que estaban en el aposento alto, estaban hablando en lenguas, y que muchos extranjeros de los que estaban allí escuchaban que magnificaban a Dios en su propia lengua. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Magnificando a Dios en lenguas. En lenguas. Y miren que esto es supremamente interesante,
Porque cuando ellos exaltan y magnifican a Dios, ellos no tienen, como decía Huguito, el entendimiento de lo que están haciendo. Lo hacen en el Espíritu. En el Espíritu Santo. Completamente, más bien en el Espíritu, no, sino con el Espíritu. Porque nosotros hemos de vivir siempre en el Espíritu, ¿cierto? Pero ellos magnificaban a Dios con el Espíritu. Con el Espíritu. Ahora, hoy en día se enseña, en muchas iglesias se restringe el hablar en lenguas, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que sí hay un protocolo, como dice Pablo, ¿cierto? O como está en la Escritura, es un protocolo para el hablar en lenguas, y lo vamos a ver ahora en un momento. Pero jamás la Biblia dice que el don de lenguas no debe operarse, que ese don no debe existir, que ese don no está, ¿sí? Jamás. Porque el mismo Señor Jesucristo fue el que instituye el don de lenguas. Vamos a mirar, no pierda por favor, Primera de Corintios, y mire Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, 17. Y estas señales, ¿lo encontraron? Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Quién habló aquí? El Señor Jesucristo. Y aquí no está hablando que estas señales, la señal de creer en el poder de Dios, una de las señales de creer en el poder del Señor es el hablar en lenguas. Porque el Señor dice ¿qué? Perdón, dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Aquí no está hablando de los que creen en Jesús para salvación, ¿sí? Es claro, y creo que todos sabemos acá que es que si usted no habla en lenguas no significa que no sea un hijo de Dios. Hay muchos más dones y el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Algunos tienen el don, como ya nos habló el hermano Jairito aquí hace 8 días, el don de discernimiento de espíritus, el don de sabiduría, el don de ciencia, ¿cierto? Pero a otros les es dado el don de lenguas. Entonces, ¿por qué hemos de decir ese don no? Estos sí, estos no. El Pablo dice, procurad los dones. Él habla de unos dones más importantes y otros menores, ¿cierto? ¿Por qué Pablo cataloga al don de lenguas? Y lo vamos a mirar, miremoslo. Vamos a ir otra vez a Primera de Corintios, pero sigamos. El versículo 4 del capítulo 14. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Porque es dentro de los dones se categoriza como un don menor. No porque sea un don que menospreciemos o menos importante, sino porque ese don es para edificarme ¿a quién? A mí mismo. Mientras que el don de profetizar es para edificar ¿a quién? A la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están hablando con entendimiento y la iglesia está entendiendo lo que él está diciendo. Pero cuando usted habla en lengua, se edifica a sí mismo. Cuando mi esposito me dijo, te toca a ti el don de lenguas, yo dije, ay Señor Jesús. Pero me gustó porque yo les cuento que yo tenía un problema con el don de lenguas. El problema del don de lenguas era que yo recibí el don de lenguas hace como unos 6 años. O unos 7 años, no me acuerdo. Y yo recibí el don, pero jamás volví
hablar en lenguas. Y entonces mi esposito me dice, pero si tienes el don, ¿por qué no usas el don? Y yo le decía, es que no sé, me siento rara, o sea, no sé. Y entonces cuando yo leí la escritura, pero yo no me acordaba de esta escritura, y cuando la leí un día en mi devocional, en el secreto con el Señor decía que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y no sé ustedes, pero yo lucho con mi carácter. Yo lucho con mi carácter. Y desde que yo empecé a tener en mis tiempos de oración, a hablar y a orar en lenguas, yo fui y yo pude ver el poder de Dios en mi propia vida. Porque me edifica ¿a quién? A mí misma. Muchos cambios, de hacer muchas cosas, de pedirle muchas cosas al Señor. Empecé a ver que cuando yo oraba en lenguas también podía tener tiempos como más cercanos al Señor, a ir a una intimidad como mayor. Porque cuando uno habla en lenguas, el Espíritu es el que está hablando con Dios, y ahí mi entendimiento no juega, no tiene ningún papel. Entonces es mi espíritu el que está hablando, y el corazón parece que se nos fuera a salir de gozo, de alegría, de poder ver su presencia en ese momento cuando estamos en el espíritu también. Porque yo puedo hablar les voy a decir algo, yo puedo hablar con lenguas y estar en la carne, no en el espíritu. Pero cuando tú realmente estás en la intimidad del Señor y hablas con el Espíritu y hablas con esas lenguas extrañas que Dios te da, es un tiempo maravilloso. Y lo más importante, eres edificado tú mismo. Así que si ustedes me pidieran un consejo, yo les diría a ustedes, porque para mí ha sido de gran bendición, y mi esposito es testigo y él lo ha visto. Y yo les puedo decir, ustedes debieran pedir al Espíritu Santo el don de lenguas. Pídanlo al Espíritu Santo. Dame el don de lenguas. Ahora, las personas normalmente, y sobre todo en este siglo, queremos naturalizar los dones y las cosas que hace Dios, porque como es algo que no entendemos y que a veces nos parece extravagante, entonces lo naturalizamos. Y entonces muchas personas dicen, no, es que las lenguas, es que el Señor les enseñó a hablar otros idiomas. Unas cosas son que sí, que ellos hablen otros idiomas, pero también hay lenguas angelicales. Por eso dice Pablo, lenguas desconocidas. ¿Qué significa desconocidas? Que nadie conoce. Sí, que nadie conoce, ¿sí? Entonces, el mismo Señor Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creer en lo sobrenatural de Dios. No tenemos que razonarlo todo, porque queremos todo, no sé, como probarlo, como mirar cómo sale, de dónde sale. No, es sobrenatural, mi hermano, es Dios, es un Dios sobrenatural. Su poder está sobre todo. Amén. Y esas señales siguen a quienes, a los que creen en ese poder sobrenatural. Y muchas más. En su nombre echaremos fuera demonios, en su nombre sanaremos enfermos, en su nombre haremos proezas, dice el Señor. Amén. Entonces, las lenguas, el hablar en lenguas, es también una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Una de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? No significa que si usted puede ser bautizado en el Espíritu Santo y no necesariamente hablar en lenguas. Pero en la iglesia primitiva se evidenciaba que la mayoría de las veces estas personas eran bautizadas en el Espíritu. Solamente hay dos textos donde nombra que simplemente la iglesia fueron bautizadas en el Espíritu, y nunca menciona por ningún lado que las personas hayan hablado del Espíritu, con lenguas, perdón. Vamos a mirar Hechos 2:4. No pierda Primera de Corintios. Hechos 2:4.
Dice la palabra de Dios. Bueno, aquí recordamos que fue el tiempo de Pentecostés, ¿cierto? Vamos a leerlo para quienes no conocemos toda la historia. Dice el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuánto fue el día del Pentecostés? Pente significa 50 días después de la partida o resurrección, de la ascensión del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces ellos estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Vamos a seguir leyendo para que usted conozca el contexto. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué oían hablar en sus lenguas? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Sí, están borrachos, ¿sí? Pero ellos hablaban muchísimas lenguas. Ahora, eso pasó en el Pentecostés, pero en Cesarea, 8 años más tarde, cuando Pedro va a predicar la palabra de Dios a Cornelio, vemos que también sucede. Mire Hechos capítulo 19. Hechos 19, versículo 6. Aquí Pablo, este no es Cornelio. Miren, dice Pablo: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y también profetizaban, ¿cierto? Entonces, perdón que perdí la escritura de Pedro, pero cuando Pedro fue a visitar a Cornelio y te predicó el Evangelio, ellos también recibieron el don de lenguas y empezaron a hablar en lenguas. De hecho, fue una evidencia muy importante y necesaria para Pedro, porque ellos pensaban que la salvación en Cristo Jesús solo era para los judíos, no para los gentiles. Y Cornelio era un soldado o un centurión romano, entonces era gentil, no era judío, y él le predica el Evangelio. Y cuando Pedro, esa es una evidencia necesaria, cuando Pedro escucha que ellos, gentiles, hablaban en lenguas, ahí, en esa manifestación, pudo darse cuenta que ellos también habían recibido al Espíritu Santo. Con las demás manifestaciones es un poco
más difícil de saber en ese momento si esa persona tiene o no al Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, hasta aquí vamos bien, ¿sí? ¿No nos hemos aburrido? No se aburran, no se aburran. Oremos por el Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo. Amén. Bien. Entonces, hasta aquí vamos. El don de lenguas lo usamos porque el don de lenguas es para edificación de nosotros mismos. Porque cuando oramos con el don de lenguas, no oramos con nuestro entendimiento. Oramos con el don de lenguas para magnificar al Señor. Oramos con el don de lenguas porque nuestro espíritu ora separadamente de nuestro entendimiento. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 14. Ahí estamos, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Dice la palabra de Dios. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Estamos todos ahí? Amén. Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. ¿Sí es ese? No. ¿Cuál les dije? ¿Cuál les dije? El 15, perdón, el 15. Ahora sí. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mire lo que dice el versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Si usted ora en lengua desconocida, ¿quién está orando? Su espíritu, no su entendimiento, dice. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Hay otra versión que dice, pero yo no entiendo lo que digo. A eso se refiere que esta versión dice que mi entendimiento queda sin fruto. Lo que está diciendo Pablo es, yo no entiendo lo que digo, sencillamente eso. ¿Cierto? Entonces, cuando oro en el Espíritu, yo me estoy edificando a mí mismo. Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo? Ore con el Espíritu, pero también ore con el entendimiento. Amén. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar allí en Primera de Corintios, versículo 5, sí. Dice la palabra de Dios, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Sí ven el deseo de Pablo? ¿Qué dice Pablo? Yo quisiera, porque nosotros a veces yo escucho pastores y quiero que tengamos mucho cuidado con eso, mis hermanos. Yo escucho nosotros escuchamos por YouTube predicaciones y pastores. A mí me encanta escuchar también, porque eso también me edifica. Y escucho a Miguel Núñez, y escucho a Armando Alducín, y escucho a muchos. Pero yo los escucho a todos, pero tomo algunas cosas y otras digo, procuro no traer cosas que los predicadores dicen aquí, porque yo tengo que revisar cuál es mi juicio de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Entonces a veces nos casamos con un pastor y adoptamos su doctrina. Nosotros debemos adoptar ¿qué? La doctrina de la palabra de Dios. No es que esos pastores sean malos, no, son muy buenos, el Señor los usa al igual que nosotros, pero así como yo me paro aquí y muchas veces he dicho cosas que después el Señor me ha mostrado, me ha dicho, Judy, no es tan así, eso que tú estás declarando con tus labios, pueda que no sean cosas herejías o muy relevantes, pero todos nosotros nos podemos equivocar, porque la verdad absoluta la tengo yo, no la tiene el Señor. Y es más, tal vez en algún momento cuando estemos en su presencia, el Señor nos va a mostrar esos misterios o nos va a mostrar cosas que nosotros pensábamos que eran así, pero que no eran tan así.
Entonces sí, los escuchamos, yo los escucho y unos piensan aquí que la salvación se pierde, otros que la salvación se pierde aquí, que los dones sí, otros que los dones no, aquí que de los ministerios sí existen, aquí que los ministerios no existen. Yo prefiero tomar mi lugar, ¿sí? Y, exacto, y entender qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces por eso es importante que miremos la palabra. Y aquí Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros, ¿qué? Hablaseis en lenguas. ¿Sí? ¿Qué quería Pablo? Ese era su deseo, que ojalá hablaran en lenguas. Pero él sí también dice, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Por eso es que se cataloga el don de lenguas como un don menor, porque mayor es el que ¿qué? El que profetiza y edifica a la iglesia, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces hay un don que es el don de lenguas, pero también hay un don que es el don de interpretación de lenguas. Cuando hay un don de lenguas y hay un don de interpretación, entonces la iglesia puede ser edificada a través del don. ¿Amén? Amén. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, ¿con qué profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Aquí en la iglesia de Corinto había un problema y por eso Pablo dedica todo un capítulo, no para menospreciar el don de lenguas, no para decir que nadie hable en lenguas y que el don de lenguas no sirve. No, nunca Pablo, ese no es el contexto de Pablo. Aquí el contexto es que cuando estaban en la iglesia, todo el mundo hablaba en lenguas. Y hablaban en lenguas y ese don Pablo la aclara y dice que es para edificación de sí mismo y que sencillamente nadie lo va a entender. Es más, él aclara que muy seguramente si todos aquí hablamos en lenguas y llegan personas nuevas, van a decir estas personas están locas, y eso lo que va a hacer, en lugar de atraerlos a los pies de Cristo, ¿qué va a hacer? Los va a alejar del Señor. Entonces, como había desorden en la iglesia de Corinto, Pablo se esmera por decir que por favor, para el don de lenguas no sirve para edificar la iglesia, sino es con el don de interpretación de lenguas. Hasta aquí estamos claros. Amén. Ahora dice en el versículo 10-15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ya lo leímos, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Mira el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo aquí vuelve a recalcar, y yo vuelvo a recalcar, que no es que el don de lenguas no deba hablarse. Pablo mismo dice, gracias a Dios. O sea, para él esto es un privilegio, es bueno, porque él dice que
gracias a Dios, hablo en lenguas más que vosotros. Pero ¿dónde Pablo hablaba en lenguas? En su intimidad. Su relación con el Señor era muy estrecha, profunda. Si no, pues no tendríamos esta revelación, ¿cierto? Entonces, sigue diciendo, y ya vamos a ir terminando, quiero concluir con algo. Pero en la iglesia, mire lo que dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Aquí está el orden en la iglesia, que él prefería, a pesar de que hablaba en lenguas más que toda la iglesia en Corinto, él prefería que en la iglesia dijera las cosas con su entendimiento, más que 1.000 palabras sin entendimiento. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. No es que usted o yo no podamos hablar en lengua, sino que se haga todo debidamente y en orden. Si usted no tiene el don de lenguas, es bueno que usted lo haga allí en la presencia del Señor, ¿sí? No significa que estando acá no pueda hablar en lenguas, puede hacerlo porque el Espíritu Santo lo mueve a hacerlo. Pablo dice más adelante que sean 2 o 3, ¿cierto? Así especifica, no está ahí tampoco callando a la iglesia en medio de la iglesia, pero está diciendo, si va a hablar, hablen en lenguas 2 o 3, y si hay alguno que interprete, pues interprételo. Amén. Entonces, esto porque es importante que lo aprendamos, porque somos iglesia. Y si esto está aquí es porque el Señor también sabía que nosotros íbamos a vivir la misma situación. Mi invitación es que lo hagamos decentemente y en orden. Podemos tener reuniones en que hablamos en lenguas, cuando es esa reunión de creyentes, cuando nos unimos a hacer ayunos, esas vigilias, mis hermanos, ahí es donde nos podemos, ¿cierto? Por aquí también dice, cuando estamos con los creyentes, hablemos en lenguas, ¿cierto? Entonces, sigamos acá. En el versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3. ¿Sí? Lo que ya habíamos dicho. ¿En dónde? En la iglesia. Y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Ese es el don de lenguas. Dios nos dé, pidámosle a Dios ese don, pidámosle a Dios también el don de interpretar las lenguas. Mis hermanos, yo quiero invitarlo a que usted anhele los dones del Señor, pero sobre todas las cosas, porque uno puede ejercer los dones aún estando en la carne, pero sobre todas las cosas, que el anhelo de su corazón sea ser un íntimo del Señor, un íntimo de Cristo. La palabra de Dios dice que muchos en su nombre echarán fuera demonios, muchos en su nombre harán milagros, pero que el Señor no los conoce. No los conoce, porque no conocen cuál es la voluntad del Padre para sus vidas. Los dones son muy importantes para edificar la iglesia y estamos llamados a dar fruto por medio de los dones. Pero nuestro anhelo principal debe ser que nuestro corazón tema al Señor. Hay muchas personas operando en dones por todo el mundo, haciendo milagros y cosas, y eso es maravilloso porque muchos creen a través de esto, pero la Biblia dice que aún las piedras hablarán. Aún las piedras hablan, ¿sí?
Este don es un don sobrenatural que hemos de usar, pero más que buscar eso es buscar su presencia, buscar estar cerca de Él. Yo leía en este libro también otro consejo es creamos en lo sobrenatural de Dios. Dios puede hacer eso. ¿Por qué pensar que eso es locura? Eso no es locura. Dios hizo que un asno hablara en hebreo, porque nosotros no podemos hablar en muchísimas lenguas. Mis hermanos, oremos al Señor. En la época de Jesús, habían muchas personas que seguían a Cristo y ellos hacían milagros, hacían sanidades, habían seguidores. Lo leíamos con los chicos de alabanza ayer en un libro que estamos leyendo. Habían seguidores de Cristo, pero pocos, y seguidores que hacían milagros, señales y prodigios, pero pocos eran los íntimos de Jesús, los que estaban ahí cerca al Señor. Solo uno. En esa época habían unos que eran las multitudes que lo apretaban, pero que solo iban detrás de él por los panes y por los peces, porque les hiciera el milagrito. Habían otros que eran los religiosos que estaban también al pie de Jesús, pero estaban analizando si el mensaje era el correcto. Habían otros que lo seguían y que se contentaban con obrar milagros y prodigios. Pero habían otros pocos que siempre estaban con él, que anhelaban su compañía, que anhelaban caminar con él. La pregunta es, ¿tú en qué grupo quieres estar? De caminar con Él y estar con Él. En ser ese íntimo del Señor. El Señor amó a todas esas personas por igual, porque sabe, el Señor nos ama a todos por igual, a las multitudes, a los religiosos, a los seguidores y a sus íntimos. A todos los amó por igual, pero ¿sabe dónde está la diferencia? Que sus íntimos sí lo amaron más a Él. Juan, Pedro, Jacobo, ellos eran amados por Dios tal y cual Dios nos ama a nosotros. Nos ama igual. Yo no lo había entendido, pero ayer Cevitas nos hablaba de eso. Yo había leído, era otra cosa, pero el Señor me mostraba cómo Dios nos ama a todos. Haga milagros o no haga milagros. ¿Sí? Nos ama igual. Como a Pedro, como a Juan, la ama usted, mi hermana Carmen. Como a Pedro que murió cabeza arriba por el Señor, así mismo ama a Henry, a la hermanita Elena, a Sandrita. El mismo amor. El mismo amor. Pero había una cosa diferente, y es que esas personas lo dieron todo por Jesús. Su amor era el que marcaba la diferencia, no en el de Dios, el de ellos. Ahora, yo quisiera que nosotros como iglesia marcáramos la diferencia por el amor. Pablo comienza diciendo, seguid el amor. Y en el versículo 13, capítulo 13, versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué quieres ser tú para el Señor? Decir profecías, hablar nuevas lenguas, movernos en poder, en milagros, en prodigios, pero solo con un corazón vacío, lejos del corazón de Dios. Mis hermanos, yo quiero estar cerca del corazón del Señor, porque eso significa conocer sus deseos, sus sueños, sus anhelos, porque eso significa
que yo puedo entender cuán débil soy, cuán vulnerable soy, cuánto necesito que Él me tome entre sus brazos. Por más de que yo haga proezas y milagros, necesito de Cristo. Y eso nunca, nunca se me va a olvidar. Así, mire, Dios guarde nuestros corazones de ensoberberse, de enaltecerse, de enorgullecerse, porque no sé, porque hacemos cosas en su nombre. Si nos gloriamos, gloriémonos en Él y en lo que Él hace. Y eso no se va a lograr nunca si no le amamos. Si realmente nuestro deseo no es ser solamente hacer y deshacer. Cuando los discípulos los mandó de 2 en 2 y dice que echaron fuera demonios y sanaron enfermos, dice que llegaron felices a donde el Señor y que llegaron felices y que llegaron contentos porque habían podido echar fuera demonios. Y el Señor les dijo, no se alegren por eso. Ni siquiera les dijo, no se alegren por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Amén. Esa debe ser la alegría. Si algo puedo hacer yo en el nombre del Señor, ¿yo soy la que lo hago? No, es el Señor a través de su vida. Si el Señor le muestra algo a través del don de ciencia, de don sabiduría, si usted profetiza, ¿acaso usted es mejor que los que está predicando? No soy mejor. A él y a mí me ama igual el Señor. Solo soy un instrumento en sus manos. Y yo quiero que usted quiera ser un instrumento de Dios y que el poder de Dios se mueva a través de su vida y que pueda ver usted milagros y prodigios. Pero que usted se alegre, no en eso, sino en la salvación, que su amor y su temor del Señor siga siendo igual de reverente, que su amor por el Señor vaya en aumento cada día. Eso es. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Juan, el apóstol amado, se recostaba en el pecho de Jesús. Tal era su confianza, su intimidad con Él, que se acercaba en su pecho. Y saben, muchos dicen que Juan era el preferido del Señor. Pero la verdad es que era Juan el que prefería a Jesús. Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Tiene íntimos. Personas cerquita a Él. Cerquita a Él. Y yo quiero que usted hoy ore así al Señor. Pidámosles esos dones, esas lenguas, pero jamás lejos de Él. Jamás lejos de ti, Señor. Yo quiero poder dar fruto en tu nombre, Señor. Yo quiero poder ver tu gloria, Señor. Ver personas sanas, libres, Señor, porque es el anhelo de tu corazón, pero jamás lejos de ti, Señor. Amado Jesús, Señor, porque si yo hablase lenguas humanas o angélicas, pero si no tengo amor, si no te tengo a ti, Señor, nada soy, Señor. Nada soy. Solo tendré gloria, aplausos de los hombres, que no merezco, que no son míos, que son tuyos, Señor. Porque el mundo pasará y sus deseos, pero el que haga la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre, Señor. Guarda tu pueblo, guarda la iglesia, guarda nuestros corazones. Yo sé, Señor, que tú te vas a glorificar. Yo sé que tú vas a derramar esos dones, que tú los vas a desarrollar, que tú avivarás el fuego del don de Dios en este pueblo, porque la iglesia debe ser edificada. Muchos conocerán tu nombre a través de este pueblo, a través de estos niños, a través de estos jóvenes, a través de estos hombres, a través de estas mujeres, Señor. Tu pueblo será edificado. Tú serás exaltado cuando el cojo ande. Tú serás exaltado cuando la mujer hable en lenguas. Tú serás exaltado por el discernimiento de espíritus. Pero, Señor, que nuestros corazones sean guardados para ti, Señor. Que nuestras vidas sean guardadas para ti, Señor. Guárdanos. Quita de nosotras toda soberbia. Que guárdanos de ensoberbecernos, de enorgullecernos, Señor. Que entendamos siempre que toda la gloria, que todo el honor sea para ti. Que
que si hemos de contentarnos sea porque estamos en tus brazos, que si algo nos alegra sea en ese lugar, en ese secreto, en esa intimidad, el poder mirarte, el poder recibir de ti la fuerza y el poder conocerte más, el poder ver en estas palabras tu sabiduría y tu justicia, en poder ver en esta tu palabra tu grandeza y tu majestad, cuando estamos allí a solas contigo, Señor. Que en eso se alegre nuestro corazón y que sea ese el anhelo de nuestra alma. No ser solo seguidores, no ser solo una multitud que te siga, Señor, sino ser íntimos, que seas tú el preferido de nuestra alma, el predilecto de nuestro corazón, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Queremos estar cerca de tu corazón, Señor, cerca de tu corazón. Dile al Señor: yo quiero estar cerca de ti, yo quiero estar cerca de tu corazón. Y Padre, danos esos dones, danos ese don de lenguas, por medio de las cuales hablemos maravillas que nuestros propios labios, nuestro propio idioma no puede expresarte, Señor. Danos ese don de lenguas, Señor, que podamos nosotros, Señor mío, exaltarte y magnificarte con el Espíritu, Señor, que podamos nosotros, Dios, regocijarnos en tu presencia, aún sin el entendimiento, pero también con el entendimiento. Danos ese don de interpretar las lenguas, Señor. Si yo en algún momento hablé en lenguas y no lo he querido volver a hacer, y he guardado y escondido ese don bajo tierra, perdóname, Señor, perdóname, Padre, y ayúdame, Señor, y enséñame, Señor, a disfrutar de esos regalos que tú nos das, a disfrutarlos y aprovecharlos en gran manera. Te lo pido, danos sabiduría, podamos ser esa iglesia sabia y prudente, Señor, que administra bien cada don y cada regalo que tú nos das, precioso Jesús. Yo sé, Señor, que si estamos cerquita de ti, no nos desviaremos del camino. Yo sé, Señor, que si estamos cerquita de ti, podremos ser más fructíferos con aquellos dones que tú nos das. Yo sé, Señor, que si estamos cerquita de ti, nuestro corazón, Señor, podrá servirte con un corazón limpio, recto, puro delante de ti, con una intención sana, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú quieres ser nuestros íntimos. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.